Continuamos en esta noche, iglesia, con nuestra semana de convención. Es una bendición que Dios nos haya dado este precioso lema para aprender que cada día necesitamos ser renovados continuamente, muchas veces en el día, en nuestra renovación espiritual. Quiero hacerle un encargo, si usted no lo ha hecho, que por favor vea la conferencia el día de ayer. Si usted no la ha visto, está en el canal de YouTube de la iglesia. Para que usted pueda de pronto profundizar y entender un poco más, porque cada día vamos profundizando un poco más en lo que hemos aprendido. El día de ayer hablamos de dejando los ídolos. Hoy vamos a hablar con la ayuda del Señor acerca de renovando el diálogo interno, y el día de mañana renovando las fuerzas, y el domingo renovando nuestra comunión con el Señor. Amén. El día de ayer entonces terminamos nuestra enseñanza diciendo que nuestros ídolos no serán conquistados nunca por la fuerza de nuestra voluntad, amén, sino por la fuerza de un mayor afecto, y que por eso necesitamos amar más a Dios, porque ese es el único camino para poder amar menos a nuestros ídolos. Y hoy, en este mismo sentido, vamos a hablar y vamos a aprender acerca de la renovación de nuestro diálogo interno. ¿Qué es el diálogo interno? Es la conversación que usted y yo tenemos continuamente con nosotros mismos. La persona con la que más hablamos todos los días, todo el tiempo en el día, somos nosotros mismos. La persona que más escuchamos somos nosotros mismos. Y nos escuchamos porque nos encanta decirnos las cosas que nos gusta escuchar. Y por eso este diálogo interno necesita ser renovado. Es en la mente donde observamos, analizamos, valoramos las cosas, deseamos, decidimos y actuamos. Por ejemplo, cuando usted y yo nos encontramos en medio de una situación determinada, por ejemplo, si estamos discutiendo con alguien, analizamos lo que está sucediendo, miramos en nuestra escala de valores qué tan valioso es aquello sobre lo que estamos discutiendo, decidimos si vale la pena luchar o insistir por eso que queremos, y luego actuamos en conformidad con lo que hemos hecho. Al hacer todo esto, tenemos una especie de conversación, de diálogo interno con nosotros mismos. Nos hablamos, nos exponemos nuestras maneras de pensar, nuestras ideas, nuestras decisiones. Y el punto es, iglesia, que la fuente de donde viene ese diálogo y el tono en el que tú y yo mantenemos ese diálogo es lo que nos ayuda a comprender si nuestra mente está siendo o no renovada. Entonces, lo que vamos a definir a la luz de la palabra del Señor en esta noche, si Él nos lo permite, es de dónde están saliendo nuestros pensamientos y estas ideas internas que mantenemos, y si tienen o no un tono de fe, un tono de confianza en Dios, un tono de estar basados en el Evangelio, o tienen un tono de incredulidad. ¿Cómo me hablo a mí mismo? ¿Cómo me hablo a mí misma? ¿Y de dónde provienen estas cosas que me digo constantemente? Necesitamos ver ese diálogo para que podamos entender cómo está siendo nuestra mente o moldeada por Dios y el Espíritu coherentemente con su palabra, o si nuestra mente se está conformando al mundo y sus deseos, a la carne y sus obras, y a Satanás y sus engaños. Amén. Entonces vamos a ir a la palabra en esta noche, y quiero pedirle que por favor abra su Biblia en el libro de Santiago, y vamos a leer los versículos del 1 al 10 del capítulo 4 del libro de Santiago. Y cuando usted lo encuentre, puede estar de pie si puede hacerlo, por favor. Santiago capítulo 4, desde el 1 y hasta el 10. Amén. Leemos su palabra en el nombre del Padre y del Hijo y con la unción y guía del precioso Espíritu Santo. Amén. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?
Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice: en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amén. Oremos al Señor. Padre, una vez más, Señor, queremos darte gracias porque podemos reconocer que solo por tu misericordia estamos en este lugar. Solo por tu misericordia, Señor, podemos reunirnos para adorarte, Señor, de forma pública y de forma colectiva, Señor, y podemos proclamar tu palabra con libertad. Señor, tú conoces nuestra condición y nuestra situación. Señor, si hay alguien que conoce de verdad el diálogo interno de nuestros corazones, eres tú. Señor, la meditación de nuestro corazón no te es oculta. Tú conoces nuestras motivaciones, nuestros deseos, nuestros anhelos, Señor, y hoy oramos porque reconocemos que necesitamos una renovación. Porque reconocemos, Señor, que necesitamos la luz de tu palabra, el espejo de tu palabra, para poder ver nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a recibir, como dice tu palabra, con humildad y mansedumbre tu palabra, Señor, para que podamos afirmar el camino y la obra de salvación que tú has comenzado en nuestra vida. Te damos infinitas gracias y nos encomendamos una vez más a tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. El primer punto que vamos a considerar en esta noche es el diálogo interno y el conflicto. El diálogo interno y el conflicto. Yo quisiera que comenzáramos con algunas preguntas. Cuando nosotros vamos al doctor con algún malestar, ¿cierto? Con algo que no está funcionando bien, comienzan a preguntarnos cosas, ¿cierto? Y de la sinceridad y de la calidad de nuestras respuestas depende el diagnóstico, ¿verdad? Nadie va al doctor o pide una cita y espera en este país más de 2 meses una cita para llegar donde el doctor a decirle: no, doctor, yo estoy bien, no me duele nada. Vine solamente a, pues, a ver cómo estaba usted, qué tal su vida, qué tal su día. Mucho tráfico de pacientes, ¿verdad que no? Vamos con una expectativa, vamos con una necesidad y nos preguntan cosas. Así que en esta noche yo quisiera comenzar con algunas preguntas. ¿Tiene usted algún conflicto en su vida? ¿Experimenta momentos de irritación extrema hacia personas que normalmente ama? Las personas que usted ama, que hacen parte de su círculo cercano, a veces lo irritan de una forma extrema. Hay personas que simplemente lo saben sacar de sus casillas más que otros. Hay ciertas personas, hay ciertas cosas que diariamente a usted lo estresan, lo enojan. ¿Cómo nos fue el año pasado con el tema de los conflictos? ¿Tuvo muchos conflictos el año pasado? ¿Qué tal este mes de enero? ¿Cómo vamos? ¿Ha tenido muchos conflictos este mes? No nos vayamos tan lejos. ¿Ha tenido conflictos esta semana? ¿Ha tenido conflictos hoy? Tal vez hay un quebrantamiento grave en las relaciones con su familia cercana. Hay parientes de sangre a los que usted no tiene ningún deseo de volver a ver, ningún deseo de volverles a hablar. Cuando usted piensa en ellos, su corazón se inunda de dolor, ira y amargura. ¿Por qué hacemos estas preguntas? ¿Y por qué es importante responderlas genuina y sinceramente? La verdad, iglesia, es que el conflicto está siempre a nuestro alrededor. Y si pudiéramos ver el video de una semana normal de nuestra vida, seguro podríamos reconocer y quizás asombrarnos de la cantidad tan grande de conflictos que hay a nuestro alrededor. El conflicto es algo de lo que ninguno de nosotros está inmune. Y lo importante de esto es que el conflicto es en realidad una ventana que nos ayuda a ver con claridad lo que realmente hay en nuestro corazón.
y evaluar cómo estamos en medio del conflicto llevando nuestro diálogo interno. Y esta me parece una excelente oportunidad para que juntos evaluemos nuestros corazones, y animo y exhorto en especial a todas las personas que quizá pensaron como yo cuando estaba haciendo esas preguntas. Pensamos cosas como las siguientes: yo sí, gracias a Dios, no peleo con nadie. Gracias al Señor. A mí me enseñaron que para pelear se necesitan dos. Entonces, si alguien me busca pelea y va a generar un conflicto, yo simplemente me retiro, guardo silencio, simplemente no voy a agravar más el conflicto. Y nos convencemos que hemos ya pasado la materia del conflicto simplemente con guardar silencio. Cuidado, dígale al que está a su lado, cuidado. Porque cuando usamos el silencio como una evasión emocional para evitar los problemas, podemos estar encaminándonos a nosotros mismos a una caída inminente. Piensa en lo que pasó en el jardín del Edén, cuando Satanás tentó a Eva y tuvieron un diálogo. ¿Qué encontramos de Adán? ¿Qué hizo o qué dijo Adán en ese momento? Guardó silencio, y luego de su silencio vino la caída. Un par de ejemplos más. Cuando Sara le ofreció a Abraham, su esposo, su criada, para que tuviera con ella un hijo, ¿qué dijo Abraham cuando recibió esa propuesta? ¿Dónde está registrada su respuesta? Abraham simplemente guardó silencio y se generó un conflicto generacional que hasta hoy está afectando la paz del mundo. Un ejemplo más: ¿qué hizo Lot cuando corrió sus tiendas hasta el corazón de una ciudad pecaminosa y perversa que modeló el corazón y la conducta de sus hijas, y luego cayeron en tremendos pecados? Guardó silencio. En todos estos ejemplos que yo le acabo de mencionar, estos hombres, míreme aquí, callaron y cayeron. Callaron y cayeron. Por eso tenemos que tener cuidado, iglesia. No usemos el silencio como una evasión emocional al conflicto, porque puede ser mortal. No te convenzas y no creas, no siempre y casi nunca el silencio es la respuesta más sabia al conflicto. Porque sucede lo siguiente: aunque no expresemos que hemos sido heridos, no significa que no nos hirieron. Aunque no expresemos que nos estamos sintiendo solos, no significa que dejamos de sentirnos así. Aunque no expresemos que tenemos dudas, que ignoramos muchas cosas, no significa que entonces lo sabemos todo. Aunque evitemos buscar y dar explicaciones, no significa que vamos a poder con todo, aunque eso es lo que estemos empeñados en demostrar. Cuando no compartimos a otros lo que sentimos y nos llenamos de preguntas que nos contestamos a nosotros mismos en nuestro diálogo interno, entonces nos volvemos necios. Sin perder Santiago, acompáñame a 2 Corintios capítulo 10, verso 12. 2 Corintios capítulo 10, verso 12. La palabra del Señor dice así: porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Y ese término allí, juiciosos, no quiere decir que sean desjuiciados, sino que no son razonables, que no están haciendo uso de su juicio. Iglesia, tú y yo no podemos, como decía la palabra esta mañana, pretender ser el médico y el paciente. Eso es una absoluta necedad. Esta mañana la palabra nos decía que nosotros muchas veces en nuestra relación con Dios somos como niños que necesitan una cirugía de corazón abierto, pero llegan al quirófano diciendo: hola, vengo a hacerme mi cirugía de corazón abierto.
soy un niño ignorante, incapaz, que no tengo ni idea de cómo hacerlo, y además si supiera cómo hacerlo, es imposible que yo mismo me pueda operar el corazón. Pero eso es lo que nosotros creemos cuando elegimos el silencio como una evasión al conflicto. Hermanos, hombres, varones, porque yo sé que esto nos toca más a nosotros que a ellas. Fingir que todo está bien no significa que todo está bien. El problema con el silencio externo es que jamás vamos a poder estar en silencio interno. El diálogo interno continúa. Y cuando tú y yo no vemos nada malo en guardar silencio y nos justificamos simplemente diciendo, no, es que yo soy así, lo que va a suceder es que viene el estancamiento, viene el desánimo, viene la pérdida de motivación, porque alimentamos los temores que no queremos enfrentar. Y sabes, ningún hijo de Dios, ninguna persona que tenga una vida espiritual dura estancada mucho tiempo. Porque la verdad es esta: o tú y yo estamos avanzando o estamos retrocediendo. No hay un punto medio. Nos estancamos muchas veces, pero ahí no vamos a durar estancados. Si tú te convences de eso, te estás autoengañando. Iglesia, la vida cristiana es una lucha, es un camino a contracorriente. ¿Tú has tratado alguna vez de nadar contracorriente en un río para cruzarlo? Simplemente tienes que poner mucho esfuerzo para poder vencer la fuerza del agua y poder ir en dirección contraria. De eso se trata la vida cristiana. Vamos en contra de la corriente de este mundo, en contra de la corriente de la carne, en contra de la corriente de Satanás. Así que el día que tú y yo nos detenemos, la corriente no se va a detener con nosotros. Nuestros enemigos no nos tienen en consideración. No nos van a decir un día, ay, es que hoy está cansadito, está cansadita. Ay, es que hoy está desanimadito, hoy no le hagamos nada. No, mi hermano. Todas las armas de Satanás están enfiladas todo el tiempo para hacernos retroceder. Y si tú y yo caemos en el estancamiento, no vamos a tardar mucho en irnos hacia atrás. Y cuando eso pasa, ¿qué sucede? Que elegimos siempre nuestras zonas de confort, donde simplemente no nos sentimos en riesgo, donde no hay amenazas, donde no hay temores. Vivimos al límite de nuestras capacidades y en lugares y en acciones y en relaciones y en ministerios y en servicio que no me exigen un mayor esfuerzo, que no me exigen ponerme en riesgo y ponerme vulnerable frente a nadie, frente a nada. Estoy en mi zona de confort, y el problema de quedarnos en nuestra zona de confort es que allí fácilmente prescindimos de Dios, porque simplemente sentimos que no necesitamos su ayuda, que somos autosuficientes para alcanzar la comodidad que idolatramos. No necesitamos que Dios nos ayude, no necesitamos la presencia de Dios, vivimos dentro del límite de lo que podemos hacer, con lo que ya sabemos lidiar, y si algo amenaza eso, simplemente me retiro. O me retiro de la conversación, o termino la relación, simplemente por volver a mi amada zona de seguridad. El problema es que allí mis temores se alimentan, se nutren y crecen. Allí en esa zona de seguridad es como si nos pusiéramos a mirar por la ventana, alimentar nuestros temores y decir, ay, mire, ese que lo intentó fracasó. Donde yo lo hubiera intentado, yo sería el fracasado. Yo estaría así, alimentando nuestro temor, alimentando nuestro estancamiento. ¿Y sabes cuál es el problema, iglesia? Que cuanto más temores tenemos, menos amor somos capaces de experimentar. La palabra del Señor dice que el perfecto amor echa fuera ¿qué? El temor. Así que de allá para acá sucede lo mismo. El temor echa fuera el amor. En la medida en que yo tengo temores inmensos, entonces experimento mucho menos amor. Cuando escogemos el silencio, el aislamiento, es cuando somos más dados a conversaciones superficiales. Así, eso es fácil hablar de deportes.
de la final de la Superliga. Fácil hablar de política, fácil hablar de los problemas del país, fácil hablar incluso de doctrinas de la Biblia, eso sí, que no tengan que ver conmigo. Pero cuando llegan las conversaciones profundas que me cuestionan, que me hacen sentir amenazado, cuando me preguntan acerca de mi familia, de mis relaciones, de mis finanzas, de mis gustos, de mis pasatiempos, cuando comienzan a relucir en las conversaciones las cosas que ponen en entredicho mi imagen, entonces yo huyo a mi zona de confort. ¿Saben por qué? Porque es mi imagen por lo que he trabajado muy dedicadamente. Porque mi compromiso ha sido lucir bien, aunque no me sienta bien. Cuando en silencio exterior, pero en el diálogo interior, alimento la culpa del pasado y mis temores del futuro, el resultado inevitable es que termino aislado. No me siento cercano a nadie, nadie se siente cercano a mí, pero sobre todo no siento cercano a Dios y me siento lejos de Él. Y de ahí a mi caída hay menos que un paso de distancia. Así que recuérdalo, hermano. Adán cayó y cayó. Abraham cayó y cayó. Lot cayó y cayó. Por eso necesitamos pedirle al Señor sabiduría para no hacer de nuestro silencio una trampa mortal al usarlo como un escape emocional. Lo que quiero definir en este punto entonces es que hay dos cosas que siempre van a estar presentes en nuestra vida, iglesia: el conflicto y el diálogo interno. Sea que lo expresemos o no, vamos a estar hablándonos activamente. Y si hay algo que activa nuestro diálogo interno, es el conflicto. Porque es cuando tú y yo tenemos conflictos que comenzamos a sacar todos nuestros argumentos y todas nuestras razones del por qué estamos en la posición que estamos en medio del conflicto. ¿Por qué estamos defendiendo lo que defendemos en medio del conflicto? ¿Por qué estamos tomando las decisiones que tomamos en medio del conflicto? Entonces nuestro diálogo interno se activa. Segundo punto. Lo he titulado el diálogo de mis deseos. De mis deseos. La conexión deseo-conflicto. Deseo-conflicto. El diálogo de mis deseos. Y comenzamos con otra serie de preguntas. Yo espero que ese silencio sea el Espíritu Santo redarguyéndonos, ¿no? Otra serie de preguntas. ¿No le gustaría entender por qué algunas personas lo irritan más que otras? ¿Por qué algunas personas lo irritan más que otras? ¿Lo enojan más que otras? ¿Le molestan más que otras? ¿No le gustaría entender por qué las relaciones se tornan amargas y por qué su propia cólera puede estallar con tanta rapidez? ¿No le gustaría entender por qué le es tan difícil no repetirse a usted mismo, a usted misma en ese diálogo interno una y otra vez en su cabeza esas palabras con que le hirieron, esas actitudes con que le causaron tanto dolor? ¿Por qué es tan difícil dejar de recordar eso, de repetirse eso? ¿No deberíamos pensar por qué nosotros tenemos esta capacidad tan capaz de seguir alimentando los conflictos en nuestro interior en vez de buscar la paz? ¿Sí le gustaría o no? A mí sí me gustaría. Como suele suceder en muchas ocasiones, la respuesta a estas preguntas es contraria a lo que estamos acostumbrados a hacer. Cuando nosotros nos preguntamos por las causas de nuestro malestar emocional, de nuestro enojo, de nuestra inconformidad, casi siempre, por no decir que siempre, encontramos las razones afuera, en los demás o en lo demás. En los demás o en lo demás. ¿Cuál es la razón de mi enojo? Es que él, es que ella,
me ponen tan molesto, me enojan tanto, me frustran tanto, me irritan tanto, como que tienen una habilidad extraña para poder sacarme de mis casillas. Decía alguien por ahí, ya no lo veo, estaba temprano, como que se nos voló, o de pronto está afuera, que me desclavan el viejo hombre, ¿no? Que lo tengo crucificado con Cristo, pero es que le sacan los clavitos y me lo bajan de la cruz. Como que tienen esa capacidad de molestarme, él o ella. ¿Cómo usted se puede imaginar que yo puedo estar en paz en medio de una casa donde todo el mundo está haciendo un ruido terrible? Allá uno con la licuadora, allá otro con la brilladora, bueno, eso ya no se usa, con la aspiradora, allá otro con su música a todo volumen. Me va a explotar la cabeza. ¿Cómo pretende que yo esté bien con tanto ruido? Cualquiera se podría volver loco en esta casa. ¿Cómo pretende que el tráfico de esta ciudad no me saque de casillas? Siempre buscando la razón en los demás o en lo demás. Pero el Señor nos exhorta a través de su palabra para darnos cuenta que la verdadera causa no está afuera, está en nuestro interior, está en nuestros corazones. Lo leímos en Santiago hace un momento, vamos a repasarlo. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Y mira lo que dijo el Señor Jesús en Mateo capítulo 15, versículo 19 y 20. Mateo capítulo 15, versículo 19 y 20. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Bueno, eso es para otra predicación. Pero el punto es, iglesia, que la fuente de nuestra insatisfacción, de nuestra inconformidad, de nuestra ira, de nuestro enojo, de lo que mantiene nuestro conflicto interno es nuestro corazón. La verdad verdaderística que no queremos aceptar es que ni lo demás ni los demás nos obligan a airarnos. Nosotros no respondemos a las personas y a las situaciones de la misma forma. Piensa en el camino que anduvo Jesús y en el ejemplo que nos dejó Jesús. ¿Cómo respondió Jesús al Judas con el que andó? Hasta el último momento, cuando era consciente de que lo iba a traicionar y cuando llegó con todos los que lo iban a arrestar y llegó a ofrecerle un beso al maestro. ¿Cómo hubieras respondido tú? ¿Cómo hubiera respondido yo? Seguramente hubiéramos dicho, vaya, denle un beso, quién sabe aquí. Usted viene a besarme, no sea así. ¿Qué le pasa? Pero así no respondió Jesús. ¿Sabes por qué? Por lo que había en su corazón. Lo que deseo, amados, que entendamos es que no estamos obligados a responder de forma equivocada en medio del conflicto por las personas o las situaciones. Porque hay personas a las que no les estresa el tráfico. Porque hay personas a las que no les desespera ni les irrita esa persona que a ti y a mí nos desespera y nos irrita. Porque no se acercan a ellos, a estas situaciones, con el mismo corazón que nosotros. Entonces lo que hace la diferencia, iglesia, son las pasiones que combaten en nosotros, los deseos, escúchame bien, que rigen cada uno de nuestros corazones. Desear las cosas en sí mismo no es algo malo. El propósito de Dios no es que dejemos de desear. Dios es un Dios de propósitos y de deseos.
Dios tiene deseos y propósitos para nuestra vida. Desear es una forma en que nuestro diseño refleja la imagen de Dios. Es nuestra capacidad de desear lo que nos acerca a una mayor similitud de Dios que el resto de la creación, que funciona solamente por instintos o procesos bioquímicos. Lo que quiero decir es que ningún ser vivo, aparte del ser humano, está deseando. En este punto, ningún perrito de la calle está deseando una mejor vida. Está deseando una mejor familia. Está deseando una mejor casa. No, él está en la calle siendo un perrito. ¿Sí me estoy haciendo entender? Ningún ser creado está deseando nada excepto los seres humanos. El resto están solamente existiendo sin expectativas, sin deseos de una vida mejor ni temor a una vida peor. En cambio, por los deseos que rigen nuestros corazones, nosotros sí existimos en esa dinámica. Pretender dejar de desear es algo imposible y lo vamos a hacer solamente hasta el día que muramos. Entonces el problema no es desear, el problema es cómo los deseos llegan a dominar nuestro corazón, a regir nuestro corazón, a reinar en nuestro corazón. Esta dinámica, cuando nuestro corazón cae cautivo del régimen, del reino de un deseo, modifica y altera la forma en que nos relacionamos con las personas y la forma en que nos relacionamos con Dios, la forma en que entendemos a las personas y la forma en que entendemos a Dios. Piense lo siguiente: si mi corazón está regido por cierto deseo, solo hay dos maneras en las que yo puedo tratar con usted. Si usted me está ayudando a conseguir lo que yo quiero, pues usted va a ser de los míos, usted va a ser mi partner, usted va a ser mi lanza, usted va a ser mi amigo si usted me está ayudando a conseguir lo que mi corazón está deseando. Pero si usted se está atravesando en mi camino y está siendo, desde mi perspectiva, un estorbo para que yo alcance lo que estoy queriendo, pues con usted yo voy a estar enojado, voy a estar frustrado y voy a estar bien desanimado cuando usted esté conmigo, porque usted es el estorbo de mi deseo. Voy a estar con usted deseando que jamás lo hubiera conocido, que no se hubiera aparecido en mi vida. Y Santiago, o la palabra del Señor, resume esta actitud en el verso 4 del capítulo 4 diciendo: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? El conflicto y el centro de este pasaje, el principio básico de este pasaje, es que nuestro conflicto tiene sus raíces en el adulterio espiritual. Ese es el real problema, nuestro adulterio espiritual. ¿Cuántos aquí tienen pareja? Esposo, esposa, novio, novia, prometido, prometida. Levanten su mano. ¿Sí? Gracias, ya la pueden bajar. ¿Cómo se sentiría usted si llega su pareja y le dice, voy a empezar por los hombres, si se acercan a usted como mujer y le dice: ay, amor, tú no te imaginas, de todas las mujeres que yo amo, tú eres la que más yo amo? ¿Cómo se sentiría usted, hombre, si su esposa, novia, prometida le dice: ay, no te imaginas, amor, de todos los hombres a los que yo amo, tú eres al que más amo? ¿Ah? ¿Qué tal ese bonito halago? No, pues gracias. Hay algo en ti y en mí que no funciona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el amor que tú y yo anhelamos recibir de alguien es un amor consagrado a nosotros y solamente a nosotros. Lo mismo sucede con Dios, hermanos. El adulterio espiritual se trata es de darle a alguien o a algo el amor que solamente le pertenece a Dios. Y cuando estamos en adulterio espiritual, le estamos diciendo a Dios eso: Señor, de todas las cosas que yo amo, tú eres lo que más amo. ¿Seguimos o paramos? Si mi corazón se rige por el deseo de cierta cosa determinada, esto va a afectar nuestra relación con Dios en dos formas principales. Hace un momento hablé de cómo afecta mi relación con usted. Ahora voy a hablar de cómo afecta mi relación con Dios. En primer lugar, esto va a determinar mi actitud cuando oro. Mi oración no va a ser para nada un acto de adoración y de sumisión a Dios
como se supone que debe ser, sino que voy a tener una cantidad de oraciones egocéntricas y exigentes. Eso si es que llego a orar. Puedo estar tan concentrado en conseguir lo que quiero que simplemente me olvido de Dios. Pero no solo mi actitud frente a la oración es afectada, sino que el tipo de Dios que yo quiero también cambia. Cuando una determinada serie de deseos gobierna mi corazón, voy a reducir mi oración a un menú de deseos humanos. Y el Dios que yo quiero va a cambiar de posición. Voy a pretender reducir a Dios de su posición de Padre omnisciente, todopoderoso y amoroso y soberano y sabio, a la de un camarero divino que esperamos que me sirva todo lo que pida y contra el que me enojo y me frustro si no lo hace así. El pastor David Platt, en el que está basada esta enseñanza, pone el siguiente ejemplo. ¿Qué tal si usted y yo llegamos a un restaurante de su comida preferida? Vamos a picar el hambre. De su comida preferida, pescado, carne, no sé, cerdo, comida rápida, su comida favorita. Y usted llega con un hambre como si hubiera ayunado 40 días. Se sienta en ese restaurante y dice: ¿dónde está el plato más grande de lo que me gusta? Por favor, tráigame la porción más grande, con la porción más grande de papas, con la porción más grande de salsa, porque estoy que muero de hambre y quiero venir a disfrutar, a deleitarme, a decir: ay, sí, esto era lo que yo estaba esperando. El camarero recibe su orden, se va a marcharla, ¿sí? A pedirla en la cocina. Y resulta que a los 10, 15 minutos llega con un platico de ensalada y un vasito de agua. ¿Cómo vamos a responder usted y yo? Además, si tenemos hambre, ¿no? Ese dato es importante. No, señor, no. ¿Qué está haciendo usted? ¿Se equivocó de pedido? Esto no fue lo que yo le pedí. Yo soy el de la porción grande, el del plato caro del restaurante. ¿Cómo me va a salir usted con esto? Esto no es para esta mesa, revise bien. Y el camarero le dice: no, señor, sí, tranquilo, espere, yo le explico. Señora, venga, yo le explico. Lo que pasa es que yo tomé su orden, yo sé exactamente lo que usted pidió, pero yo me doy cuenta que es que usted está como pasadita de peso. Yo vi que usted tenía como dolor en su rodillita y yo dije: eso como que es ácido úrico. Entonces, señor, señora, yo decidí que lo que a usted más le conviene es esta ensaladita y esta agüita. Ninguno de nosotros va a estar agradecido, ¿verdad? Eso es exactamente lo que pasa con Dios. Porque no importa lo que pidamos, Él sabe lo que necesitamos. El problema es cómo respondemos a lo que Él nos da. ¿Estamos aprendiendo? Sí. Iglesia, los objetos de la mayoría de nuestros deseos no son malos en sí mismos. Es verdad, la mayoría de veces no estamos deseando pecar o alejarnos de Dios o nada por el estilo. Y eso también lo justificamos con Dios. Pero Señor, es que yo no te estoy pidiendo nada malo, ni te estoy pidiendo para hacer cosas malas, como si hacen los otros, que cuando reciben esas cosas van y hacen cosas malas. Yo no. El problema no es lo pecaminoso, maligno de nuestro deseo en sí. El problema es la forma en que nuestros deseos tienden a crecer en nuestro corazón y al control que vienen a ejercer sobre nuestros corazones. Los deseos son una parte inevitable de nuestra existencia, pero debemos sostenerlos delante de Dios con las manos abiertas. Todo deseo humano debe sostenerse con sumisión a un propósito mayor, que son los deseos del Dios a quien servimos y su reino. Lucas 22:42, el Señor Jesús en Getsemaní oró expresando su deseo.
Mírame acá, con su mano abierta. Señor, todas las cosas son posibles para ti. Pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué hizo Dios? Fue a la cruz a beber hasta lo último de la copa de la ira. Deseos con las manos abiertas es clamar en nuestra oración: Señor, yo deseo esto, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Sabes cuál es el problema? Que cuando tú y yo cultivamos deseos que rigen, que gobiernan nuestro corazón, rápidamente, muy rápidamente, eso que antes queríamos, ahora es algo que lo convertimos en una exigencia. Tengo que tener eso. Ya no solo quiero eso, Señor, es que yo tengo que tener eso. Y cuando sentimos nuestro corazón así, estamos cerrando el puño delante de Dios. Es que yo tengo que tener esto, quiero atrapar mi deseo. A pesar de que no nos damos cuenta de que lo estamos haciendo, hemos dejado nuestra posición correcta de sumisión delante de Dios. Decidimos en nuestro diálogo interno tener aquello en lo que hemos puesto nuestro corazón y nada puede interponerse en nuestro camino. Y aquí viene un problema y estamos orando al Señor porque hay una enseñanza brutal de esto que el Señor nos dio estos días, y es que ya no nos conformamos con los deseos de Dios para nosotros, sino que nos sentimos amenazados por la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios se convierte en una potencial amenaza para lo que yo estoy entendiendo que tengo que ser o tengo que tener, y se va a interponer en el camino de mi exigencia. Imagínese eso. Personas que oran con miedo: Señor, hágase tu voluntad, pero es cierto que tu voluntad es que sí. No, mi hermano, hasta el último momento, manos abiertas. Porque cuando nuestro deseo nos rige el corazón, ya no podemos concebir una buena vida, un buen momento, un buen día, una buena semana, una buena situación, un buen lugar, una buena relación, a menos que tengamos esa cosa. Entonces el crecimiento del gobierno de mi deseo en mi corazón cambia mi relación con los demás. Ahora voy a todos los lugares con una exigencia silenciosa. En mi diálogo interno, yo estoy pensando de todas las personas con las que me encuentro: tú tienes la obligación de ayudarme a conseguir lo que yo quiero, porque no concibo que yo pueda vivir sin eso. Y si tú te interpones, pues voy a responder en contra de ti con enojo y sin paciencia. Pero el problema es que las demás personas no saben las reglas del juego. No le hemos anunciado nuestra exigencia porque no estamos conscientes de que nuestro corazón está siendo controlado cada vez más por ese deseo. Ahora, la expansión del deseo no va a terminar ahí. La exigencia realmente se transforma en una necesidad. Lo deseo, lo quiero, pensándolo bien, lo necesito. La necesito. Y eso se convierte en algo imprescindible para la vida. Y es un paso devastador en la esclavitud final a nuestros deseos. ¿Cuántas veces, iglesia, vivimos con la sensación de necesidad de cosas que realmente no necesitamos en absoluto? Piense la diferencia que hay. Yo puedo pensar, y quizá algunos de los presentes me apoyan, es agradable, es bueno comerse un dulcecito después de almuerzo. Rico. Algo dulce. O algunos dirán un tintico. Uy. Después de almuerzo, uy. Detallazo de fina coquetería. ¿Cierto? Pero es distinto cuando yo estoy pensando así a cuando yo me levanto todos los días diciendo: hoy quiero, después de mi almuerzo, un dulce o un café.
Y es más distinto todavía cuando yo voy por la vida diciendo yo necesito comerme un dulce o tomarme un café después de almuerzo, y hay de los que estén a mi alrededor si eso no pasa. Porque no concibo mi vida, mi día, y no puedo esperar que los demás piensen que yo voy a estar bien si no me dan mi dulce y mi café después de almuerzo. ¿Me estoy haciendo entender? Ahora llévate ese ejemplo insignificante a los verdaderos deseos que cultiva nuestro corazón, que cultiva nuestra mente. ¿Cómo cambia esto nuestra forma en que nos vemos a nosotros mismos, vemos nuestra vida, vemos a los demás y vemos a Dios? Cuánta envidia, desánimo, amargura y duda de Dios viene cuando nos convencemos que Dios nos está negando las cosas que necesitamos para vivir la vida como debe ser vivida. Con el tiempo lo que vamos a hacer es aceptar la lógica de nuestro sentido de necesidad. ¿Sabes cuál es el problema? Que nuestra identidad se comienza a construir en eso. Y entonces vamos a sentir mucho dolor viviendo sin lo que deseamos. Y vamos a pensar que es correcto hacer todo lo que esté a nuestro alcance para conseguir lo que deseamos, porque ahora lo convertimos en un derecho. Y esta expectativa va a dar forma a mis relaciones con las personas y a mi relación con Dios. ¿Cómo me voy a relacionar con las personas? Yo te quiero y yo tengo un plan maravilloso para tu vida. ¿Sabes cuál es ese plan, no? Que sí o sí me ayudes a conseguir lo que yo tengo derecho a tener, lo que yo tengo derecho a conseguir, que satisfagas mis necesidades. Pero eso no cabe ahí, no acaba ahí, perdón. Usted no sabe, o las demás personas no saben, que hemos bautizado estos deseos como necesidades y simplemente no cumplen con nuestras expectativas. Y las expectativas llevan muy rápidamente a la decepción y a la frustración. La relación directa entre la expectativa y la decepción es evidente. De hecho, en internet se ha vuelto muy famoso, ¿no? Expectativa, realidad. Para mostrarnos, no sé, voy a poner cualquier ejemplo. Expectativa, esta semana vi uno así, un piano de estos. Un músico que le dijeron, venga tranquilo sin instrumento, que en la iglesia hay un piano naranja. Entonces él dijo, esta era mi expectativa. Yo no sé, esto no se llama piano, ¿no? ¿Qué es esto? Eso, se llama, tiene un nombre más elaborado, un controlador. Entonces el músico dijo, uy, si tienen un controlador, wow. No es por chicanearles, pero esto no es cualquier cosa. Controlador, wow. Y sabes, cuando llegó a ver el piano naranja, era un piano casi de juguete, con las teclas rotas, y era algo de verdad imposible de tocar. Él dijo, expectativa, realidad. ¿Cuál es el problema? Que nos pasa lo mismo con las personas, con nuestras relaciones y con Dios. Una gran parte de nuestra decepción en las relaciones no es porque la gente realmente nos haya dañado, sino porque no cumplen con nuestras expectativas. Entonces nuestra decepción conduce a una forma de castigo. Como tú no lo hiciste, entonces yo voy a tomar medidas en el asunto. Estamos heridos y enojados porque las personas que nos dicen amar parecen insensibles a nuestras necesidades y derechos. Entonces contraatacamos de diversas formas para castigarlos por sus daños contra nosotros. Piensen en esta frase, lo que realmente nos enoja es que estas personas han violado las leyes de nuestro propio reino. El reino de Dios en nuestra vida ha sido suplantado. Ya no nos motiva el amor por Dios y menos a las personas. Porque cuando estamos motivados por el amor por Dios y en las personas, ese amor me lleva a usar las cosas en mi vida para expresarles ese amor. Cuando estoy motivado por el amor por Dios y por las personas,
ese amor me lleva a usar las cosas que yo tengo, mi dinero, mi tiempo, mis capacidades, mi sacrificio, mi esfuerzo, para que las demás personas puedan ver el amor de Dios. ¿Sí me estoy haciendo entender? Pero cuando no es ese amor lo que me motiva, lo que pasa en mi corazón es que amo las cosas y uso a la gente y pretendo usar al Señor para conseguir las cosas que han capturado mi corazón. Estoy sirviendo de forma activa a la creación, olvidándome de lo creado. Y el resultado es un conflicto continuo en mis relaciones con las personas y con Dios. Wow. Voy a tratar de ser rápido porque fue un buen diagnóstico, ¿no? Entonces seguimos recorriendo el camino de la renovación que aprendimos ayer. ¿Se acuerda? 3 pasos. ¿Cuáles eran? ¿Ya se le olvidaron? Entender, despojarnos y vestirnos. Entendemos que todos tenemos conflictos, que nuestro diálogo interno se activa con ellos, que aunque lo callemos va a estar ahí. Entendemos cómo los deseos se apropian de nuestro corazón. Entendemos que necesitamos despojarnos de los deseos que quieren controlar nuestra vida haciéndose pasar por necesidades. Y ahora vamos a vestirnos rápidamente del diálogo renovado. Tercer punto. Cuando el deseo que me rige es Dios. El deseo que rige mi corazón es Dios. Iglesia, cuando el deseo supremo del corazón es conocer y tener más de Dios, mi diálogo interno se transforma y se renueva de una manera radical. Deja de ser este monólogo egocéntrico donde todo se trata de mí, de cómo me vieron, de cómo me hablaron, de cómo me trataron, y se convierte en una continua oración y conversación con Dios, esperando su respuesta divina. Hay algunas características de un diálogo interno renovado. Si ya le dije cómo funciona el corazón cuando está cautivo de los deseos, vamos a ver cómo funciona nuestro diálogo interno cuando está cautivo del deseo de Dios. Cuando yo tengo un corazón cautivo del deseo de Dios, el enfoque de mi corazón es su presencia. Es su presencia. Mi diálogo interno deja de centrarse en las circunstancias para centrarse en la soberanía de Dios. En medio de cualquier conflicto, en medio de cualquier crisis, de cualquier necesidad, yo no me estoy preguntando por qué Dios no hace nada, sino que me estoy preguntando qué es lo que la mano amorosa, sabia, soberana y poderosa de mi Dios está haciendo ahora. Porque Él sigue en su trono. Colosenses 3:2. Pon tu mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Mi corazón comienza a observar la realidad en la que vivo y a las demás personas a través de la lente de la soberanía de Dios, los deseos del reino de Dios y no de los míos. Mateo capítulo 6, verso 33. El Señor Jesús dijo: buscad primeramente, ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Y mi corazón comienza a buscar que el reino de Dios se establezca en medio de las personas y de las situaciones. Mi corazón deja de definir el éxito o fracaso bajo estándares humanos. Cuando estoy cautivo de mis deseos, el diálogo interno de mi corazón es: todo lo que es bueno y bien para mí es lo que me dé más placer, más comodidad y más confort. Ese es el diálogo interno de un corazón cautivo. Y todo lo que atente contra mi comodidad, mi placer y mi confort, no lo voy a poder entender nunca como algo bueno. Pero sabes, el corazón que está deseando al Señor sobre todas las cosas dice: si esto me acerca más a Cristo, es un bien aunque me duela. Si esto me aleja de Él, es una pérdida, no importa cuánto placer signifique. Filipenses 3, 7 al 8, Pablo escribió: todas las cosas que eran para mi ganancia, ahora las he estimado como pérdida. Como pérdida.
Mi corazón y mi diálogo interno cambian en la forma en que valoro las cosas y deseo las cosas. ¿Sabes cuál llega a ser el deseo que se convierte en mi mayor deseo? Lo que rige mi corazón, el anhelo por la santidad. Ya no es el deseo de la autogratificación, sino de estar en comunión con Dios, de lo que vamos a hablar, si el Señor lo permite, el domingo. El diálogo interno se convierte en una oración continua y comenzamos a ser renovados continuamente. Cuando ese deseo comienza otra vez a cautivar mi corazón, a cautivar mi mente, a mandar mis reacciones y a afectar mis relaciones con las demás y mi percepción de Dios, mi mente comienza a ser renovada. Yo digo: Señor, yo no quiero este ídolo, yo te quiero a ti. Mi alma tiene sed de ti, de tu justicia, de tu presencia, de tu aprobación, más que de la aprobación de cualquier ser humano. Salmo 42, 1 al 2. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama mi alma, tiene sed de Dios, del Dios vivo. Mi corazón cautivo del deseo por Dios cambia su manera de decidir las cosas. No está preguntando qué es lo que más me conviene, qué es lo que va a mantener mi imagen, qué es lo que me va a evitar más sufrimiento, cuál es el camino más fácil. Mi corazón va a estar preguntándose: ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? No me importa mi imagen, no me importa el sufrimiento, me importa entender que mi voluntad está rendida a su palabra, no a mis sentimientos pasajeros. No se haga mi voluntad sino la tuya. Un diálogo renovado por el Espíritu y por la palabra es uno en el que podemos aprender a crecer en discernimiento, a evaluarnos a nosotros mismos a la luz de la palabra y a la luz del Espíritu Santo, y a preguntarnos: ¿por qué no estoy reflejando el carácter de Cristo? ¿Por qué respondí así? ¿Por qué hablé así? ¿Por qué reaccioné así? No quiero seguir cultivando en mi corazón las cosas que me hacen reaccionar así. Llamamos detonantes, que me sacan de mis casillas, que me impiden reflejar al Señor, que me impiden mostrarles a otros el amor de Dios. No las quiero más, las quiero desechar de mi vida. Salmo 139, 23 y 24, el salmista escribió: examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos, ve si hay en mí camino de perversidad. Iglesia, la única forma de que nuestro diálogo interno sea renovado es saturando nuestro corazón de esta palabra. Ella es la fuente de la renovación. No es mi esfuerzo, no es mi determinación, no es mi disciplina. Es el poder del Espíritu de Dios a través de esta palabra que rompe y quebranta todo argumento que se levanta en mi vida en contra de la verdad, que le da a mi corazón la capacidad de entender que esto no se trata de que es que yo tengo mis verdades y ellos las suyas. Yo tengo mi verdad y Dios tiene su verdad. Qué autoengaño más grande. Es un corazón que entiende que solo hay una verdad a la que yo necesito someterme, en la que yo necesito sumergirme, permanecer y ser en ella santificado, como dijo el Señor Jesucristo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Un diálogo interno renovado es un esfuerzo continuo de no conformarme a este mundo. Romanos 12:2, sé que lo hemos predicado muchas veces, ¿verdad, pastores? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Un diálogo interno renovado busca con ansia, con hambre, con desesperación, si quieres, no pensar como el mundo piensa, no amar lo que el mundo ama, no valorar lo que el mundo valora. Busca su reino y su justicia.
Quiero terminar con esto. Un diálogo interno renovado es perseverar en llevar cautivo todo pensamiento, todo pensamiento, todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Segunda de Corintios 10:5. 10:5. Es entender, iglesia, no tengo derecho sobre mi mente. Si Él es mi Dios, si Él es mi Rey, Él es quien gobierna mi mente, mis pensamientos, mi meditación. ¿Sabes qué escribió el salmista? Y yo anhelo que esa sea una oración constante en tu vida y en la mía. Señor, que la meditación de mi corazón te agrade a ti. Sea agradable, te complazca, Señor, lo que yo medito, lo que yo me digo, lo que yo dialogo conmigo constantemente. Ponte sobre tus pies. Espíritu de Dios, ven y trae, Señor, la luz de tu verdad a nuestro corazón. Ilumina, Señor, esas áreas oscuras y grises que a veces tenemos en nuestra vida, Señor. Y tráenos a la verdad de tu palabra y a la verdadera condición de nuestro corazón. Señor, no nos entregues a nuestra manera equivocada de pensar y ayúdanos, Señor, a cultivar los deseos que tú anhelas encontrar en nosotros, Señor. Señor, mira cuántos deseos se han apoderado de nuestros corazones, haciéndose pasar por necesidades y derechos, Señor. Hoy yo te pido, Señor, que podamos, como decía tu palabra allí en Santiago, humillarnos bajo tu poderosa mano, rendirnos bajo tu poderosa mano, Señor. Cambiar nuestras exigencias, nuestras decepciones y nuestras frustraciones por adoración, por gratitud. Señor, que podamos de verdad tener corazones que entiendan que lo único que teníamos derecho a reclamar era la condenación, la ira, el infierno eterno, del que tú por tu gracia y misericordia nos salvaste. Nos sacaste, nos rescataste, Señor. Y que después de esa salvación, todo lo que pueda venir, todo es gracia, Señor. Todo es gracia. Todo es gracia. Por eso tu palabra dice, Él da mayor gracia. Señor, que seamos conscientes de nuestra posición, de nuestras limitaciones, y que hoy podamos rendir delante de ti toda exigencia, todo lo que pensamos que tenemos derecho, Señor. Que lo rindamos delante de ti, Señor. Que hoy podamos abrir nuestras manos con nuestros deseos, que no los retengamos más, Señor. Que dejemos de temer a tu amorosa voluntad, a tu amorosa soberanía, a tu amoroso propósito, a tu sabio consejo, Señor. Que no temamos, sino que confiemos en que todas las cosas para los que te amamos nos ayudan a bien, porque entendemos que nuestro mayor bien no es nuestro confort ni nuestra comodidad, Señor. Nuestro mayor bien es poder estar delante de ti un día y decir, Señor, la obra que me diste que hiciera la hice. Te he glorificado en la tierra. Ese será nuestro mayor bien, Señor. El poder vernos conformados a Cristo, el poder entenderte más, conocerte más, será nuestro mayor bien. Ven, Señor, a transformar nuestros corazones. Ven a renovarnos. Ven a darnos el poder de tu Espíritu para abrir nuestras manos y dejar a un lado y desechar toda idolatría, Señor. Toda conformidad a este mundo, toda mundanalidad, toda carnalidad, en el nombre de Jesús. Ven, Señor, a renovar los deseos de nuestro corazón, para que no tengamos doblez de corazón, para que purifiquemos nuestros corazones.
para que no sigamos pretendiendo tener muchos amores y decirte, Señor, todo lo que amo, tú eres lo que más amo, sino que podamos ir con corazones que digan, Señor, eres lo único que tengo, eres lo único que anhelo, eres lo único que amo. Ven, Señor, a renovarnos. Ven, Señor, a transformarnos. Perdónanos y ayúdanos a recibir tu perdón, a ser libres, Señor, de la culpa del pasado y del temor del futuro, porque confiamos en un Dios amoroso y soberano. Para tu gloria te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.